Bueno, hola a todos y todas. Esta es la segunda clase del curso de Antropología y Gestión Cultural. Y la idea en el día de hoy es retomar algunos conceptos de la clase pasada y avanzar un poquito más en lo que va a ser la referencia respecto de los trabajos de Canclini, de Lacarrière y de Rabossi específicamente, que van a ser un poco los que van a ir estructurando todo el discurso de la clase de hoy. Lo primero que voy a hacer, como siempre, es compartirles pantalla. Bien, vamos a apuntar acá. Bien. Como les decía, es nuestra clase número 2. El objeto de estudio de nuestra clase va a ser todas estas cuestiones que ya veníamos trabajando de la clase anterior y que tienen que ver con retomar la cultura como concepto polisémico, referir sobre las cuestiones de diversidad versus desigualdad, hablar sobre las distintas formas en que se representan culturalmente en distintos contextos las cuestiones artísticas y cómo esas cuestiones artísticas de alguna manera son consumidas de manera diferencial por distintos grupos socioeconómicos, genéricos, etarios. Por otro lado, también plantear, digamos, la utilización del arte como un espacio de diálogo y de constitución y construcción de ideas políticas de alguna manera, como ha sido y ha tenido un rol importante en el espacio de las resistencias, en los contextos de patrimonialización, pero también en los espacios de desplazamiento y movilización colectiva. En el día de hoy les vamos a presentar también algunos ejemplos de cómo las propuestas artísticas de alguna manera como expresión cultural también llevan componentes políticos y cómo son vehículos para dar cuenta respecto de ciertos valores, ciertas expresiones respecto de cuestiones específicas o respecto de posicionamientos políticos determinados, ¿no? Y por otro lado, también referir cómo el rol del turismo en algún punto, y ahí retomando los trabajos de Canclini, cómo el turismo también es un agente que vehiculiza digamos, el desencanto de ciertos contenidos simbólicos, los reinterpreta y posibilita entonces nuevos relatos, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces nosotros vimos en la clase pasada que la antropología es el estudio de la producción cultural de los otros. Acuérdense de esta cuestión de la alteridad. Los otros, la antropología los ha definido de manera diferencial a lo largo de la historia de la disciplina. Entonces hablábamos de los otros diferentes, de los otros diversos y de los otros desiguales. En cada una de estas instancias en donde nosotros podemos de alguna manera segmentar los paradigmas teóricos que sustentan esta cuestión de la diversidad o esta cuestión de la alteridad, mejor dicho, el tema de la cultura tiene, digamos, referencias y acepciones diferentes, ¿no? En el espacio del evolucionismo, que es la primera alteridad, y en la constitución de la diferencia, ahí nosotros tenemos una cultura singular, vinculada específicamente al concepto de civilización, vinculada específicamente al concepto de Kultur o de Folk, en el caso de Alemania, siempre representativa de las hegemonías dominantes en las naciones, entonces la cultura como singular y como potestad de cierta clase social que es hegemónica. Eso a nivel de las naciones y a nivel de la división entre etnias, si se quiere, la cultura solo como atributo de lo europeo occidental. Cuando avanzamos hacia el siglo subsiguiente, la diversidad aparece en el contexto de la alteridad como diversa, aparece entonces la cultura como un concepto plural, este concepto que tiene que ver con la esencia de lo humano, lo que nos hace justamente ser humanos es el desarrollo de un modo de vida cultural, es nuestra característica distinta a los animales. Los antropólogos se dedican entonces a ver cuándo es que se da ese pasaje cualitativo desde la vida animal a la vida
humana, si se quiere, y ese paso cualitativo, distintos antropólogos van a plantear distintas cuestiones, algunos van a decir es cuando aparece el lenguaje, otros van a decir es cuando aparece el trabajo, van a decir los marxistas, es el espacio en el que se da el cambio de la vida de lo natural a un cambio de vida adaptada a las necesidades de lo humano, y eso se hace a través de la aparición del trabajo, o sea, una acción que implica entonces un pensamiento abstracto en la medida que yo voy a planificar, a desarrollar, a generar algo y luego voy a tratar de que otro lo aprenda. Entonces hay todo un cúmulo de acciones que son propias de un pensamiento mucho más complejo que la instantaneidad de la satisfacción que refiere a los animales. Va a haber otro antropólogo que va a decir el pasaje de naturaleza a cultura acontece, ocurre solamente cuando aparece la ley de leyes, que viene a ser la ley de prohibición del incesto, que decimos que es una ley de leyes porque es una ley que es ante todo universal y sobre todo, pero con un contenido singular, ¿no? O sea, no existe población humana que no tenga una ley de prohibición del incesto, o sea, que no regule con quiénes pueden tener relaciones sexuales y quiénes no, quiénes pueden tener descendencia y quiénes no. Lo que es interesante es que el contenido de esa ley es singular, por eso Lévi-Strauss dice, es la ley de leyes. Cuando aparece eso, entonces aparece la posibilidad de la vida de lo humano. En este espacio, entonces, da pie a una nueva teoría respecto a la cultura, donde empieza a plantearse que la cultura es nada más y nada menos que comunicación y control social. En ese contexto de control y comunicación social aparecen todas las teorías que son postestructuralistas. Más adelante en el tiempo, ya promediando el siglo XX, vamos a ver aparecer las distintas teorías que hablan sobre la cultura como un espacio de apropiación desigual. Entonces vamos a tener autores como Pierre Bourdieu o autores que son como García Clanclini, que tienen una raigambre marxista. Los marxistas van a plantear entonces la crítica al relativismo cultural, que es de la etapa anterior, de la diversidad, y van a decir todo muy lindo con explicar cómo funciona el sistema y las interrelaciones de los componentes, pero lo complejo acá es decir cómo es que llegan las personas a ocupar esas posiciones desiguales en la estructura social, y eso es lo que genera la apropiación desigual de los distintos componentes del ámbito de lo cultural. Entonces vamos a tener autores como Pierre Bourdieu y como les decía Néstor García Canclini, que van a hablar de que existen entonces formas desiguales de apropiarse de los distintos capitales que entran en juego en los campos de lucha por la apropiación de los capitales. Bourdieu va a ir estipulando cuáles son los campos en los que se dan estas luchas por la apropiación del capital económico, cultural, simbólico o el capital social. Y entre ellos, por ejemplo, analiza el campo de el arte y específicamente el campo de el gusto y el campo de las elecciones que hacen las distintas clases socioeconómicas para, digamos, satisfacer su ocio. Lo hace en Francia, eso ya lo vimos que hablaba de distintos estilos de vida y habla de una palabra que es bien importante, que es el enclasamiento. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que lo cultural es un espacio polisémico, es un ámbito de lo humano, es un estilo de vida, y lo cultural no agota, perdón, y lo artístico no agota lo cultural. ¿Sí? Esto es bien importante para ir comprendiendo. Las expresiones artísticas son uno de los grandes elementos que componen el espacio de lo cultural. Tiene un gran componente de semiótico, si se quiere, ¿no? De significados y sentidos, por lo cual históricamente se la ha referido como esencialmente cultural. Pero una cosa que no les hablé en la clase pasada y que lo dije rápidamente, pero que es algo que ya Lévi-Strauss lo planteaba, es que si bien nosotros vemos un pasaje de naturaleza, cultura, y la antropología se ha dedicado a estudiar esto, la diferencia entre cultura y naturaleza es una falsa dicotomía. Esto es algo que se
planteó como si hubiese paradigmas y ámbitos posibles de diferenciarse. Lo planteó inicialmente el evolucionismo, en algún punto el relativismo cultural lo siguió manteniendo, pero ya en el espacio de la cultura como espacio de apropiación desigual ya no podemos diferenciar qué es cultural de qué es natural. Y esto es bien importante que ustedes lo tengan en la mente, porque aparecen un montón de autores que quizás en algún momento los lean o los refieran, como Donna Haraway, o por ejemplo Arturo Escobar, o por ejemplo Tim Ingold, que son autores que van a plantear que no existe diferencia entre lo humano, en el ámbito de lo humano y el ámbito de lo natural, entendido como lo animalesco. En tanto y en cuanto hoy somos todos cyborgs, en el punto en que no podemos vivir sin ciertas cosas que nos hacen, digamos, subsistir. Somos una mezcla de todo esto que no termina de ser ni netamente natural ni netamente cultural. Por ejemplo, las prótesis con las que viven los humanos. Por ejemplo, hoy yo tengo acá puesto lentes. Si no tuviera estos lentes no podría estar leyendo la diapo con la cual estoy trabajando y estoy charlando de alguna manera con ustedes. Pero tampoco podría vivir sin mi pastilla para el colesterol todas las noches, porque eso me genera que no pueda hacer, que mi cuerpo empiece a funcionar mal. Las mujeres continuamente tomamos anticonceptivos para regular entonces el tema de la procreación y la fertilidad. Los animales son animales netamente naturales, o sea, podemos ir pensándolos por especies. Las especies que son un perro, por ejemplo, tiene derechos un perro, hoy viaja en avión, viaja en colectivo, no es lo mismo que lo que le pasa a una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezan a ver como límites difusos. El espacio en el que nosotros nos desenvolvemos diariamente, que es cultural o natural, nosotros lo intervenimos, entonces deja de ser específicamente natural. Bueno, toda esta cuestión y esta discusión respecto de la falsa dicotomía naturaleza-cultura es algo que ha sido parte de la historia de la antropología de los últimos 30 años. Y hoy por hoy ya nadie habla de dos espacios diferenciados. Por eso también me parece importante en algún punto cuestionar el concepto de la cultura dentro de la diplomatura. Nosotros acá tenemos que hablar de culturas en plural, de artes en plural, porque hay distintas formas, distintos espacios donde se pueden dar estas expresiones, ¿no? Y tampoco la podemos diferenciar de lo natural. Yo después les voy a mostrar justamente el ejemplo que les traigo es el ejemplo de Cuenta la María, que es una muestra que hicimos dentro del espacio de la universidad, pero congregando pescadores, artistas, investigadores, y ahí es como que buscamos justamente trascender esta cuestión de la falsa dicotomía naturaleza-cultura. Bien. Bueno, un poco esto es lo que ya les contaba, las distintas, lo que Bourdieu y Canclini nos traen como para repensar esta cuestión de la cultura como una apropiación desigual. Y esto es bien interesante porque entonces nosotros vamos a ver que la desigualdad no está ubicada solamente en el espacio de la producción de un bien cultural, que en este caso podría ser para los que les interese el arte, la cuestión artística, no estaría dada solamente en la producción, sino en el caso de, y esto es lo que la diferencia entre la propuesta de Bourdieu y Canclini, es que Canclini dice que es en el consumo donde también se resignifican los sentidos y se reinterpreta y se da una nueva lógica al espacio de la construcción de relatos y de la construcción de sentidos que llevan intrínseca los bienes culturales, ¿sí? Justamente él va a proponer una teoría para comprender, digamos, para comprender qué es el consumo. Y él va a decir, el consumo tiene 6 funciones mínimamente. ¿Sí? En el espacio del consumo se da la reproducción de la fuerza de trabajo y la expansión del capital. Es el espacio donde compiten las clases sociales por la apropiación de capitales,
es el espacio donde justamente en la forma en que se apropian esos capitales y en la forma y en que luchan por esa apropiación y qué capitales eligen y qué capitales desechan, es que se da el espacio de la distinción social. Recordemos que la distinción social es la que va a determinar cuál es el gusto de una clase social a diferencia de otra, ¿no? Por otro lado, el consumo en esta dinámica tan fluida y en donde todo el tiempo se están entonces reinventando y reelaborando los relatos que están en juego, entonces es un sistema clásicamente de integración y comunicación. Es el espacio, dice él, donde se objetivan los deseos, o sea, de alguna manera nosotros convertimos en cosa o en algún bien específico nuestros deseos, es como que proyectamos sobre ciertos objetos o sobre ciertas acciones o ciertos simbolismos nuestros deseos más específicos de clase. Y va a decir él, también es un espacio ritual, en tanto y en cuanto el consumo constituye una ritualidad. Imaginemos, les doy un ejemplo sumamente casero, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos el evento de la noche ante la televisión, ante programas como MasterChef, por ejemplo, que son de consumo masivo. La familia reunida, hay una ritualidad de ver, de tuitear respecto de los resultados, hay todo como una forma de hacer las cosas, o sea, ver el programa implica la reunión de muchos, el ocupar ciertas posiciones espaciales, me refiero frente a la televisión, para de alguna manera interactuar con lo que va ocurriendo en ese contexto y luego generar el intercambio hasta con otros que ni conocemos a través, por ejemplo, del Twitter, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces también el consumo termina siendo ritual. Eso que se plantea en un estudio de televisión y que lo plantean ciertas personas y que nosotros ni conocemos, tiene una significación y un sentido al interior del hogar y de la familia que lo consume diferente probablemente de lo que acontece en el propio estudio en sí mismo o en la casa de los mismos participantes del programa, ¿no? Bien, entonces el consumo, después él va a hablar en este texto de qué es el consumo cultural específicamente. Él va a decir que la característica del consumo cultural, a diferencia de otros tipos de consumos, es que es un conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y los valores de cambio. Tengan en cuenta que Canclini, igual que Bourdieu, toma los conceptos del marxismo, ¿sí? Entonces, valor de uso y valor de cambio implican los conceptos marxistas de valor de uso y valor de cambio. Valor de uso, aquel valor que tiene algo por su cualidad de servir para algo. Por ejemplo, esto que tengo acá es un teléfono, tiene la cualidad de servir para comunicarme. El valor de cambio es el dinero, el precio que tiene en el mercado, por lo cual yo cambio ese valor de uso, o sea, hago este intercambio, ¿no? Entre las horas trabajadas para componerlo y las que yo otorga por la necesidad de utilizarlo. Ahora, el valor simbólico de esto es distinto al valor de uso, que es comunicarme, o al valor de cambio, que es el precio. El valor simbólico es, por ejemplo, la marca que sea, el hecho de que otros reconozcan qué marca tiene, entonces me coloca a mí en el imaginario de que gano cierto dinero y entonces, por lo tanto, estoy ubicada en cierto lugar de la estructura social. O sea, cada cosa que nosotros tenemos en el espacio del consumo cultural, dice él, va a ir deambulando por estos tres tipos de valores. Cuando el valor simbólico prevalece, o sea, es más importante que el valor de uso y el valor de cambio, entonces estamos ante un consumo cultural. Por ejemplo, que yo consuma cierta marca de ropa y que los demás de alguna manera registren que esa marca de ropa implica tal espacio en el ámbito de la distinción socioeconómica, entonces quiere decir que más allá de la importancia que tiene la ropa para cubrirme o el precio que me haya salido, lo importante es el valor simbólico, dónde me ubica,
¿En qué lugar me pone? ¿Sí? Hoy por hoy, si estamos en un espacio con este tema de la pandemia, el valor simbólico, por ejemplo, que tiene un ambo, ¿sí? Ver a alguien que viene con un ambo, sabemos y lo ubicamos en un lugar determinado y en este espacio de pandemia con cierto contenido sociocultural, si se quiere también, ¿no? O sea, vamos a pensar un montón de cosas de esa persona que, por esa vestimenta que tiene, que en otros contextos no lo pensaríamos, ¿sí? Que tiene que ver entonces con esto que va a decir Canclini, el hecho de que el valor simbólico exista implica también este continuo ser un texto abierto en el punto en que continuamente se está reinterpretando. Entonces él va a decir, existe una comunidad hermenéutica de consumidores. Los consumidores del espacio del consumo cultural somos intérpretes de lo que nosotros estamos viendo y lo ubicamos en un lugar o en otro. Yo ahí les ponía el ejemplo en el espacio de la hermenéutica de los consumidores de, por ejemplo, los programas de Porcel y Tinelli. Hoy por hoy, bueno, no el Tinelli de hoy, sino el Tinelli de hace 5 años atrás, ¿sí? Hoy por hoy, esas formas de referirse a las mujeres y demás son impensadas, inauditas y son hasta, digamos, son hasta consideradas malas, ¿no? Son etiquetadas como algo no consumible. Pero fíjense con la rapidez que eso cambió. Bueno, él dice también que las desigualdades son compatibles con un régimen de transacciones, entonces la hermenéutica implica trascender lo nacional, y esto es bien interesante, ¿no? Lo que plantea Canclini, no solamente en el texto que yo les di, sino en otro librito que les agregué, por si quieren verlo, no es obligatorio, ¿no? Es como un elemento más por curiosidad si lo quieren observar. Él presentó en 2019 un libro que se llama Ciudadanos reemplazados por algoritmos. Y ahí trata justamente de cómo el consumo cultural inicialmente estuvo vinculado, o históricamente podemos decir, estuvo vinculado a el espacio de la nación, ¿no? El espacio de los estados y el espacio del Estado y la nación y la comunidad hermenéutica de consumo cultural era la nación, específicamente ubicada en un territorio determinado, en donde era el Estado el que de alguna manera gestionaba ese consumo, ¿sí? Gestionaba, por más de que fuese un texto abierto, ¿no? Pero se gestionaba en un ámbito y en una territorialidad acotada. A partir de la década del 90, en donde de a poco, y mucho más el siglo XXI, ¿no? En donde la más media es cada vez más potente y aparte se internacionaliza y trasciende las fronteras de lo nacional, y ya hablamos de otro tipo de corporación. Él habla de las corporaciones de los algoritmos, como Google, por ejemplo, Google o WhatsApp, bueno, todas estas empresas que de alguna manera incluso van monopolizando el mercado y van generando toda una lógica de, digamos, de sistematización de la información respecto del consumo cultural de las personas y las va configurando en formatos de algoritmos para luego volverles a invadir los celulares y las computadoras y demás, los dispositivos con los que las personas están conectadas y viven a través de, porque vivimos a través, y más ahora en el contexto de pandemia, vivimos a través de las redes, o sea, nuestro mundo está a través de esto que estamos teniendo ahora. No estaríamos desconectados, sino no tendríamos vida social, básicamente, por esta situación, ¿no? Bueno, lo que dice él es que el consumo cultural también va por ese lado, pero además no es solamente por las elecciones que las personas hagan, sino porque estas corporaciones de alguna manera van tomando esa información y luego van invadiendo nuevamente a esas personas, les van tirando solo aquella información que consideran algorítmicamente que es propia de su consumo. O sea, uno va consumiendo, nos van etiquetando y bajo esas etiquetas entonces nos va rigiendo todo el consumo ya sistematizado por otros, sin la posibilidad de acceder a otros espacios, digamos, diversos. Tendríamos que estar nosotros todo el tiempo abriendo abanicos para que
el consumo que nos manden sea de abanicos diversos. Y por otro lado también el riesgo de que en algún punto se nos mine solamente el consumo de una sola mirada sin la posibilidad de otra por no poder acceder o porque no tenemos ni siquiera noción ni conocimiento de su existencia. Bien, con esto que les quiero decir y que plantea Canclini. El consumo es un texto, el consumo cultural implica entonces la prevalencia de lo simbólico sobre el valor de uso y el valor de cambio, pero el consumo cultural es una heterogeneidad multitemporal, algo que nosotros tomamos del pasado no necesariamente refiere siempre al pasado, puede referir de pronto en nuestro nuevo relato al presente. Y acá da el ejemplo de lo que pasaba con las artesanías en Michoacán y cómo el turismo generaba, por ejemplo, la reinvención de esas artesanías que, por ejemplo, habían surgido en una época precolombina y de alguna manera hoy se exponían en una pared o en una galería de arte de Europa o en la pared del departamento de una turista que viajó de Barcelona a México, ¿no? Entonces, para esa turista, ese tapiz puesto en su pared implica un montón de experiencias, de gustos, de olores, de cosas que le recuerdan el viaje, ¿sí? Pero no necesariamente la cultura michoaneca, por ejemplo, ¿sí? De Michoacán. No le implica eso, no tiene referencia con eso. Ese tapiz es antiguo, hace referencia a esa, pero a ella le recuerda el viaje. Entonces ahí hay un relato abierto, hay una nueva reinterpretación de ese consumo cultural, un tapiz puesto en una pared determinada. Bien, y por otro lado, él plantea esto que a medida que avanzamos sobre el siglo XXI, entonces lo que ocurre es que los consumos ya no van por el ser acotados por identidades nacionales. El consumo ahora globalizado, totalmente internacionalizado, en donde son las corporaciones y las conformadoras de algoritmos las que de alguna manera van a propiciar la vehiculización, o sea, los caminos, los circuitos, los flujos a través de los cuales se generan los relatos. Y ahí viene la importancia entonces de los medios de comunicación social. Bien, otro texto y en esta misma línea entonces de los flujos diversos y de las cuestiones territoriales, a mí me gustó traerles y se los proponía ahí para la lectura, es el texto de Rabossi, que habla entonces qué es la política cultural, y el texto de Canclini que va a decir, no hay que hablar de política cultural, hay que hablar de políticas culturales. Acá como en antropología, como que les vamos a decir siempre que lo prioritario es hablar en la cuestión plural, ¿no? Sacarnos esta cuestión de las singularidades, porque básicamente la antropología trata de la alteridad y trata de la multiplicidad de cosas, entonces por eso es que todo el tiempo estamos tratando de llevar el discurso de lo particular a lo general y a la diversidad. Entonces Rabossi lo que va a plantear es justamente que el espacio de la política cultural es el Estado, pero pensemos que él está escribiendo para los años 90. Es interesante este autor porque es un autor que marca una diferencia y plantea entonces esta cuestión de la política cultural como un ámbito difuso, un espacio en donde históricamente se ha referido que se acotan en ese lugar solamente de aquellas acciones que devienen de la investigación, de las cuestiones que refieren a la investigación, a las cuestiones del arte y eventualmente a las cuestiones del ocio. Eso ha sido siempre vinculado a lo cultural. Pero en realidad, cuando nosotros pensamos en un concepto de cultura como el que yo les vine contando en estas dos clases, lo cultural abarca todo. Podemos decir que hasta una política de salud es cultural. O podemos decir una política económica es cultural, porque la economía es parte de la cultura. Entonces, ¿por qué es que nosotros referimos cuando decimos la agenda cultural y solamente sabemos que van a aparecer los espectáculos de teatro, de cine y algún concierto? ¿Sí? ¿Por qué aparece esa referencia nada más a lo cultural? Porque solamente se restringió en algún momento de la historia de los países aquellas producciones intelectuales, científicas y artísticas para referirlas a una cierta limitada agenda sobre la cual referir. Pero ojo, piensen, producciones intelectuales, científicas y artísticas, dice el autor. Esto implica también la forma en que ideológicamente el Estado iba hacia sus poblaciones para fijar valores normativos determinados, para fijar de alguna manera formas de hacer las cosas. En el otro texto que está aportado como bibliografía sugerida
de Susan Wright. Hay todo, Susan Wright, que en realidad ella habla sobre Inglaterra y lo que pasa en la época de los 80 y los 90. Les trae un ejemplo respecto de las políticas culturales en relación a la homosexualidad en la época de Thatcher y cómo, si bien en un momento se trató de generar una política de tolerancia, las formas y las palabras que se eligieron terminaron por revertir la situación y algunos parlamentarios empezaron a decir que las propagandas que se hacían, más que propiciar la tolerancia, lo que hacían era incentivar a la homosexualidad. Y eso se habló de degenerados y una cuestión de cosas que van en esa otra referencia. O sea, fíjense, lanzado un producto mediático como para generar una política de tolerancia, como las mismas palabras de alguna manera se dan vuelta y terminan generando una cuestión, digamos, agresiva hacia la propia idea de la tolerancia, ¿no? O sea, el otro sector plantea cómo esa misma política de alguna manera propiciaba entonces el empoderamiento de los homosexuales e incentivar a los jóvenes a la homosexualidad, lo cual era a todas luces una consideración en ese momento y en ese contexto como, entre comillas, degenerada. Bien. Las políticas culturales entonces resultan espacios, como decíamos, de conformación de ciudadanías culturales, plantea Canclini. Entonces, si bien son espacios de vehículos de poder, o sea, son espacios que vehiculizan ideas, son espacios a través de los cuales hay que estar atentos porque se vehiculizan moralidades, se vehiculizan formas de ser y de hacer de las naciones, en el caso de Rabosi. Canclini va a decir, ya en el siglo XXI ya no podemos hablar más de estas naciones, sino que hablamos de un consumo generalizado en donde hay que ver cuáles son los grandes valores, las grandes creencias de las corporaciones que generan los algoritmos, qué es lo que está por ese espacio del ámbito del consumo. Ya las naciones no tienen, el Estado como gobierno, el Estado específicamente, la parte del Estado, el gobierno, ya no tiene control sobre estas cuestiones. Está trascendido totalmente, dice él. Entonces, en todo este discurso, lo que es bien interesante es cómo aparece entonces algo que de alguna manera gesta o buscó en algún momento generar anclaje, ¿no? Que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural, bueno, ustedes esto lo van a ver en un curso que tienen específicamente en relación a esto. El patrimonio cultural implica entonces todo un espacio de poder erigido por las clases hegemónicas para perpetuar cierto orden establecido, pero implica cierta historia y cierta historia contadas por ciertos grupos sociales determinados. Yo ahí les puse como disparadores y ejemplos el tema de la revolución, ahora que acabamos de pasar el 25 de mayo, y fíjense, ustedes lo habrán visto por internet, y lo habrán visto por WhatsApp, y lo habrán recibido por Facebook, los distintos relatos respecto de la revolución. Había muchísimas nuevas reinvenciones, nuevas formas de contar el tema de la revolución. No sé si recibieron, yo lo tenía por WhatsApp, no me di cuenta de agregarlo acá, pero como un grupo en donde un videito donde te iba mostrando cómo se armaba un grupo de WhatsApp con los patriotas de la revolución, los llamados patriotas históricamente de la revolución, o los padres de la patria, y cómo armaban por WhatsApp un grupito y hacían trabajaban todas las acciones y organización que llevó al tema de la Revolución de Mayo, lo dejaban a Cisneros fuera del grupo, bueno, toda esa historia, y toda armada como si fuese un grupo de WhatsApp y como algo que es más cotidiano a nosotros. Por otro lado, también aparece, una vez que Piña larga este libro de las mujeres de la revolución o las mujeres insolentes, que tienen que ver con la historia argentina contada desde la mirada y la participación femenina, no casual que lo largue en un momento en donde todo la marea verde y todo el movimiento de mujeres es bien fuerte, entonces tiene adherencia a ese producto y ese producto que lanza y es bien recibido. Entonces, la otra revolución de la que está acá haciendo referencia, hace referencia a contar justamente cuál es la participación de las mujeres
que hasta muy poco tiempo no teníamos ni idea que existían, o que no teníamos ni siquiera referencia de que habían participado y que habían tenido una importancia interesante en el desarrollo de la revolución. Estos son pequeños ejemplos como para que ustedes vean, si yo tuviera que comentar este afiche que está acá como un producto cultural, en realidad es un producto cultural que tiene una ideología atrás, que tiene un consumo atrás que lo habilita y que lo propicia en un tiempo determinado. Esto hubiese salido hace 20 años atrás y era quemado en la hoguera, ¿no? En este contexto es propicio que salga, es bien aceptado y se instala como parte del consumo y como parte de las ideologías que hoy por hoy son buena palabra, por decirlo de alguna manera, o esperables que vayan afianzándose como una forma de ser nacional distinto, ¿no? Bueno, este pedacito que tienen acá es de Walter Benjamin, que es parte del texto que está también en Canclini. Fíjense que dice: articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal como relumbra en el instante de un peligro. Y eso básicamente es lo que dice Mónica Lacarrié, que yo también les dejé un texto ahí como para que lo tengan de referencia si lo quieren leer, bibliografía ampliatoria, en donde ella plantea justamente que el patrimonio es un espacio de lucha, es un espacio de poder. Nosotros naturalizar el consenso también es un error. Pensar que todo lo que se propone como un espacio patrimonial está consensuado es un error, porque en realidad el patrimonio cultural implica la referencia a una identidad, pero para llegar a esa referencia y a consolidar esa identidad como tal, hubo luchas y hubieron algunos grupos hegemónicos que se ponderan por sobre otros, y es por eso que se logra ese tipo de identidad patrimonial y no otra. ¿Mm? En el caso del texto que yo les planteaba para leer de Mónica Lacarrié, ella trabaja dos casos específicos. ¿Qué pasó con el tango cuando fue propuesto para la UNESCO como patrimonio nacional? Y cómo después, como fue negado, de alguna manera se reinventa, se rearma la propuesta y se arma como un patrimonio que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como ese espacio. Lo mismo para el carnaval como rioplatense con Uruguay, y como el carnaval de alguna manera es un espacio también de disputa, porque no es lo mismo el carnaval del noroeste con el carnaval rioplatense. Entonces ahí hay toda una negociación que todavía no se dio, porque en el caso del carnaval está disputado, no se termina de dar, hay otros carnavales en otros lugares del mundo, entonces es como que no termina de encontrar todavía una vehiculización a través de la cual imponerse, ¿no? Bien, entonces, lo que también ella plantea, y lo mismo en la misma línea Canclini, hay que tener cuidado con no utilizar la cultura en este concepto de singularidad, o sea, tomada desde el evolucionismo, básicamente, como para que sea patrimonializada en un sentido monolítico. O sea, cuando nosotros vemos procesos de patrimonialización, y que son consumo cultural, porque básicamente cuando se va a patrimonializar algo es para generar un consumo cultural determinado o propiciar mayor consumo cultural, ya sea a través de la investigación, ya sea a través de las cuestiones artísticas o ya sea a través del turismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión de tomar la cultura como algo que no cambia, o sea, pensar que esto es patrimonio porque es algo monolítico, que nos refiere a todos, que no ha cambiado en el tiempo y demás, es como destruirla en el sentido pleno de la palabra, porque cultura implica constantemente dinamismo, reinvención y recomposición y asimilación y apropiación. Si no hay apropiación, queda como algo monolítico, invariante, queda alejado y queda como de alguna forma separado de quien lo recorre. ¿Sí? Bueno, acá tienen un poco las definiciones, que es el patrimonio cultural, el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que se transfiere a las generaciones. Bueno, esto está tomado de UNESCO, ¿no?
patrimonio, en algún punto también el patrimonio se divide en tangible e intangible, cuando surge el concepto de patrimonio intangible, pero bueno, esto como yo lo tomé del texto que nosotros presentamos ahí en Cuenta la Marea, el patrimonio intangible de alguna manera implicó, ¿sí?, una oposición al patrimonio tangible. No quiero entrar en esta cuestión, ¿no? Pero para que ustedes comprendan, si yo tuviera que entender patrimonio cultural, lo divido en estas dos cuestiones. Lo tangible es los móviles, aquellos muebles, o sea, aquellos bienes muebles, perdón, aquellos patrimonios arquitectónicos, arqueológicos, monumentales, pero que se pueden anclar y referidos a una identidad propia del pasado, ¿no? Eso entonces generó muchísima controversia con estas otras cuestiones intangibles, como las identidades, como el carnaval, como el tango, como esta cuestión de que continuamente están siendo revitalizadas, retomadas, reinterpretadas, eh, y que tienen de alguna forma un espacio, digamos, tradicional, pero en la eterna y constitutiva fusión se van, digamos, modificando. Otra cosa que es maravillosa para pensar el patrimonio intangible es el flamenco, por ejemplo, ¿no? Que ustedes lo tienen, que está atravesando el mundo, básicamente, y cómo se va reinventando y reconstituyendo en distintos grupos. Es otro ejemplo interesante para pensar. Bueno, en toda esta cuestión, ¿cuál es el rol del gestor cultural? Entonces, o cómo lo vemos nosotros desde este curso. Para esto yo les traigo el texto de Víctor Vich, que me parece súper interesante, para que lo puedan, y por otro lado, el texto también de Celio Turino, bueno, que fue el técnico que armó la política pública de cultura viva en Brasil, cuando fue la gestión de Gilberto Gil como secretario de Cultura, en la época de Lula. Entonces ahí yo les puse la introducción del libro de Turino, donde ustedes ahí pueden, en esas 10 páginas tienen claramente qué es lo que propone como la acción del Estado, ¿no? En el caso de Turino es la acción del Estado, una política de Estado específicamente y de gobierno, no solamente de Estado, sino de Estado ampliado, podríamos decir, pero específicamente bajada desde el gobierno con la intención de ampliar el Estado y de ampliar el espacio de ciudadanía cultural. Y después ahí se los voy a comentar un poco cuando llegue a la diapo. Pero en el caso del rol del gestor cultural que trabaja Víctor Vich, es bien interesante porque dice que ya no es el encargado de gestionar eventos. Un gestor cultural no hace eso solamente, sino que es el encargado de generar, de gestionar la deconstrucción de imaginarios, la deconstrucción de imaginarios hegemónicos y la producción de nuevas representaciones sociales. No se trata entonces de promover que los artistas estén sujetos a ciertos imperativos políticos, se trata de continuar fomentando la libre producción cultural en sus múltiples expresiones. Él dice, le toca ser sistemático, cartografiar qué es lo que hay en una comunidad determinada, de alguna manera sistematizar, tratar de organizar y tratar de hilar relatos y tener la responsabilidad de tomar la decisión de cuál es el relato que quiere generar con su hilo conductor al propiciar ciertas formas de hacer los eventos encadenados, si quieren, o ciertas formas de no hacerlo, o cómo se estructura el mensaje de producción cultural, dice él, y qué corte político le va a dar. Y cuando yo hablo de política, siempre tengan en cuenta que no estoy hablando de partidos políticos. Hablo de una concepción de espacios de poder. O sea, ¿cuáles son los mensajes que quiero ponderar en esa gestión cultural que estoy desarrollando? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el componente valorativo, moral, organizativo en función de ideas que está por debajo de esa forma de hacer las cosas y no de otra? ¿Cuál es el espacio dentro de la gestión cultural, por ejemplo, y en el espacio de gobierno, ¿no?, de la gestión estatal cultural que se le da a la ciudadanía? Cuando yo digo democratizar la cultura, ¿qué es? Bajar una línea, una forma de hacer las cosas, un tipo de agenda y la hago gratuita para todos y para todas. ¿Eso es democratizar lo cultural, el espacio de la gestión cultural? No, dice Víctor Vich. Básicamente, yo para que se generara verdaderamente, y en esto va en la misma línea que Canclini,
un espacio de generación de ciudadanía cultural, sería la ciudadanía la que debiera propiciar la agenda cultural. O sea, tendrían que estar sentados en el espacio de la toma de decisión de la agenda cultural, en la toma de decisión de cómo se va a presupuestar y de dónde van a venir los recursos y cómo se van a derivar los recursos económicos para desarrollar esa agenda. No acceder simplemente, porque cuando, es en el diseño de la agenda donde está el espacio entonces de la democratización de la ciudadanía cultural. El diseño de la agenda y el acceso, por supuesto, a los recursos económicos para llevar adelante la agenda, ¿no? De manera democrática. Bien, a ver qué otra cosa más. Bueno, riesgo de sucumbir en el devenir de los intereses de las corporaciones. Esto es un poco ya lo que les había dicho. Canclini plantea entonces que esto en el espacio de lo estatal y gubernamental estaría dado. El problema es qué pasa con las organizaciones de algoritmos y las corporaciones en donde ya la ciudadanía no tiene acceso de ninguna manera a la toma de decisión sobre las agendas. Ahí hay toda una problemática que Canclini la enuncia, pero no da soluciones, por supuesto, porque lo está viendo. Esto me pareció bien interesante porque esto es algo que pasó ahora en Bahía hace poquito, también para traerles ejemplos recientes. Acá, bueno, no sé si ustedes saben que ocurrió, tenían alguna situación en la cual había un mural pintado frente a lo que fue históricamente un cabaret y un espacio de trata en Bahía Blanca, que es La Luna, en la calle, en la avenida Colón, justamente en un mural de la cancha de Olimpo que da frente a ese cabaret, ex cabaret. Ese mural fue todo, lograr que Bahía contra la Trata, que es una ONG que se dedica justamente a prevenir situaciones de trata y acompañar a las víctimas de este flagelo, lograr pintar este mural con el acompañamiento de la comunidad y se hizo con algunos artistas de la ciudad y demás. Esto fue todo una lucha y toda una movilización colectiva en el contexto de una ideología determinada en donde hay un componente sobre el rol de las mujeres en la sociedad y su posición subalterna y demás. Que viniera otro grupo social a tapar este mural con este otro, haciendo referencia a un ídolo del fútbol, entre comillas, denunciado varias veces por maltrato hacia las mujeres y demás, generó una disputa ideológica. Esto que ocurrió en Bahía no es algo, digamos, no político. Si bien se observa a través de si se quiere, de la disputa por dos productos de consumo cultural, se podría decir un mural, ¿sí? Una cuestión artística, no es ingenuo y no es casual el tipo de cosa que se está disputando. No se está disputando el mural en sí o que se pinte o no se está disputando un contenido cultural, un contenido político, un contenido ideológico, un contenido que hace a las bases fundantes de una sociedad determinada. Y me parecía justamente importante pensar esto, ¿no? Como algo que podría parecer simplemente, bueno, que lo pinten en otro lado. No, no es que lo pinten en otro lado, sino que tiene que ver con qué quiero decirle yo a este grupo, qué quiere decir este grupo a este grupo con haber pintado este mural y no cualquier otro, porque podría haber sido sobre un mural sobre el medio ambiente, no, pero es referencia con esta mirada y demás sobre este que está acá. O sea, hay toda una cuestión política que no tiene que ver con el partido político, sino que tiene que ver con una posición de poder determinada sobre una estructura social que de alguna manera está resistiendo al cambio, ¿sí? Una estructura patriarcal que resiste al cambio que se está dando de manera rápida y probablemente con muchas resistencias de quienes son representantes de otras miradas que son de antaño, por decirlo de alguna manera. Bueno, me parece que este es otro ejemplo que ustedes podrían utilizar. Hoy les voy a dar varios ejemplos
como para ir pensando elementos para propiciar luego la evaluación, ¿sí? Que nosotros le dejamos después la consigna de evaluación, ya está puesta en el Moodle. Bien, puntos de cultura es otro ejemplo que les traigo, que es el trabajo de Celio de Turino. Y acá básicamente les copié parte de lo que está dentro de las páginas que les pedí que leyeran. Fíjense que dice qué es un punto de cultura y qué es lo que intenta, ¿no? Historias escondidas de un Brasil que poco se ve a sí mismo. Este es el de Cariri, un lugar del cual están hablando, donde se ubica la Chapada de Araripe. En el Valle Silencioso es donde la voz de nuestro pueblo se hace escuchar con toda su diversidad. Como el silencio no está vacío y siempre está cargado de significados. Cariri es un buen lugar para empezar a hablar de los puntos de cultura. Puntos que guardan el firme deseo de desesconder Brasil. El objetivo es creer en el pueblo, potenciar lo que ya existe, firmar pactos y acuerdos con los de abajo. Como bien apuntó el geógrafo Milton Santos, nuestro profesor mundialmente reconocido, pero también silenciado por aquí, los puntos son variados. Algunos prefieren el teatro, otros la danza, la música, que puede ser erudita, popular o combinación de ambas. Muchos están en las grandes ciudades, principalmente en las favelas y periferias. Otros en pequeños municipios, en aldeas indígenas, asentamientos rurales, comunidades quilombolas. El único elemento común a todos es el estudio multimedia, un pequeño equipamiento para editar audio e imagen, 3 computadoras funcionando como islas de edición con software libre, filmadora digital, equipamiento para grabación de sonidos y música y conexión a internet de banda ancha. Eso es lo que se les dio a los llamados puntos de cultura en Brasil en la época, como les digo, del gobierno de Lula, que fue una revolución cultural porque se les otorgó ese equipamiento a ciertos centros que ya venían siendo espacios de congregación de ciertas comunidades, como para que puedan de alguna manera generar sus contenidos multimedia y difundirlos. En la Universidad Nacional del Sur, yo en ese momento coordiné un proyecto que se llamaba Ludibus, a través del cual teníamos una relación con otro proyecto que también se llamaba de la misma manera en Brasil, en Río de Janeiro y en San Pablo, y lo que hicimos fue intercambiar, digamos, información y producción. La idea era formar que Bahía Blanca fuese un espacio de cultura viva, un espacio de punto de cultura. De hecho, el Ludibus fue nominado como punto de cultura de frontera. Y la idea era que en los distintos barrios los chicos conformaran sus historias, sus juegos y sus mapas respecto de cómo era ser niño en cada uno de los barrios. En este ir y venir que tuvimos, pudimos visitar algunos puntos de cultura, algunos de las comunidades quilombolas, otros en aldeas indígenas, asentamientos de favelas, trabajamos en Rosiña y demás, pero yo les quería traer, a ver si se los puedo mostrar, una expresión de uno de los puntos de cultura que fuimos a ver, que es algo que se llama calengo. Se los voy a tratar de mostrar ahora, esperemos que me salga. Fíjense, esto se da en el estado de Río de Janeiro, en una comunidad que está al interior del estado, y en ese espacio nosotros pudimos observar esto. Espérenme a ver si... Pero no, aguanten, ténganme paciencia. Bien, a ver si se escucha, ojalá que sí. Esto se llama calengo y es algo que hicieron, que es parecido a las payadas, lo fuimos a ver porque se da en este lugar con estos sabios, estos mestres, se llaman maestros, que son antiguos, que son moradores del lugar. Maria já foi embora, Teresa tornou voltar. Já foi embora, Teresa tornou voltar. Terezinha tá solteira, vai querer me namorar. Agora eu vou falar, essa moça não
essas danças do lugar. Ela não conhece essas danças do lugar, mas ainda te agradece e ela tem que levar. Ai meu Deus, me deixa vir nessa lá. Sou cantador de calango e também gosto de dançar. Oi, calango, também gosto de dançar. Gosto de chegar no bar e alegrar o pessoal. Deixa a cana madurar, a cana já tá no ponto. Deixa a cana madurar, ela ainda não está no ponto, que a gente pode voltar. Ai, meu Deus, me deixa lá, a moçada alegre, e ver nós dois cantar. Então alegre, pode ver nós dois cantar. O calango é coisa bom, mas só quem sabe é fechar. Me desculpe, mas eu vou me explicar. Quando Deus me não desculpa, mas eu vou me explicar. Me dão licença, mas eu vou lhe explicar. Essa é a primeira vez que ela vem nesse lugar. Primeira vez que ela vem nesse lugar. Nosso tema é excelente, sem se para visitar. Então alegre que você me visitar. Eu se quiser Deus ajuda, sem você me incomodar. Eu não posso negar, pela forma que já dei, eu não posso errar. Pois eu já dei, eu não posso negar. Se você já está cansado, então pode terminar. Me dá licença e deixa vir deixar lá. Eu tô batendo pandeiro, eu vou parar pra descansar. Batendo pandeiro, eu vou parar pra descansar. Depois que tirar do tronco, eu vou aqui tomar. Muy bien. Bien, bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar. Es una improvisación, claramente. Ven que voy a tratar de salir. Esta improvisación, de hecho, nos estaban cantando nosotros en el cantar del Calengo, iban hablando de María, María soy yo, estaban hablando justamente de cómo era la primera vez que íbamos y cómo nos querían mostrar de qué se trataba la historia, y bueno, van cantando y se van contestando. Es parecido a las payadas, antiguamente se hacía un duelo entre comunidades y se hacía a través del Calengo. Bueno, básicamente el punto de cultura de ese lugar trata de propiciar esa forma de relatar y de contar historias, y que los jóvenes vayan adquiriendo la habilidad. Entonces, como ellos son los maestros y son antiguos, sabios y demás, el punto de cultura lo que propició ahí es volver a generar los duelos, pero ya no duelos en el sentido de contiendas simplemente por creatividad, ¿no? Pero ya comenzó en esa línea para poder difundir entonces esta forma de narrar y de decir. Bueno, miren que vuelvo atrás a la diapo que estábamos para contarles entonces, en este punto entonces los puntos de cultura básicamente se constituyen en formas de generar que las comunidades tengan su propia voz sin intermediarios. Otra cosa que yo les coloqué dentro de las diapos dentro de los textos que les di para leer y para mirar, y dentro del listadito de videos van a encontrar dos videos referidos un video referido al grupo aborigen Kayapó, que es de Brasil. Justamente a través de un punto de cultura, los mismos Kayapó comienzan a trabajar con un cineasta francés para generar su propio discurso respecto de quiénes son y demás. Les puse las referencias del video y creo que de la web también. Otra cosa que les dejé para que pudieran también analizar es
un video también referido de una conferencia de Canclini específicamente, pero cuando Canclini hace la referencia, que voy a tratar de abrirlo a ver si puedo ahora, la referencia a un proyecto que se llama Vivir en la Tierra, que es de un fotógrafo que se llama Andy Goldstein, con esta misma sintonía de que sean las personas las que refieran su propia historia, ¿no? Entonces, en el caso de Andy Goldstein, que es bien interesante, me pareció a mí, hace todo un estudio sobre cómo es vivir en las favelas y en los lugares más humildes en Latinoamérica, pero lo que le va a pedir a la gente es que le permitan que ellos posen, ¿no? Entonces hay todo un concepto ahí respecto de la pobreza y respecto de cómo era sacar fotos para la pobreza en ciertos tiempos. Voy a ver si se los puedo mostrar. Traten después de verlo porque es bien, y de escucharlo con Canclini, porque Canclini hace la presentación de Andy Goldstein, es bien interesante esto. Creo que es una pestaña que tengo que apretar acá. Miren, se los comparto rápidamente acá. Después ustedes lo miran con tranquilidad. A ver. Fíjense, esto quiero apagar. Fíjense, por ejemplo, esta de Haití. Yo no sé si aprieto lo van a ver, pero primero les hago un pantallazo general para que las vean. Son todas fotos sacadas adentro de las viviendas y lo que va a registrar él es cómo se vive en la pobreza, pero ¿qué es lo que los pobres quieren mostrar? En el sentido de cómo la pobreza también se genera como un relato, como una composición. Entonces él lo que va a buscar es esa composición que generalmente a estas clases socioeconómicas y sociales se les ha negado, porque se saca siempre las fotos de los espacios de la pobreza desde arriba o las villas en general, o sea, fotos panorámicas, pero no fotos a los ingresos de los hogares o de lo que la gente quiere mostrar. Y cada composición refiere una historia, y esto es algo que a mí me parece maravilloso porque él va a ir contando esta referencia, ¿no? Algunas pobrezas tienen que ver con la situación socioeconómica, como el caso de Perú, pero hay otras que tienen que ver con los desplazamientos por avatares climáticos, pero también por desastres de seguridad, como son el correrse por los desplazamientos en Colombia, por las FARC y demás. No sé si esta la pueden ver. Pero, por ejemplo, acá en esta de Haití específicamente plantea que lo único que se tiene es esa mochila, ¿no? Y que este es un espacio otorgado y no propio porque hay que seguir caminando. Entonces, hay un montón de referencias respecto de lo que es contar. Entonces, la composición acá, el producto cultural, lo que les quiero decir, tiene que ver con el relato construido entre el artista y el sujeto que integra esa simbología y esa significación. En eso radica, diría Canclini, la posibilidad de generar una ciudadanía cultural en donde el componente y el producto sea algo integrado. Me parece que eso es algo bien interesante, es bien distinto a un evento organizado por una productora determinada donde baja contenido, y es todo ya, digamos, dado, que también tiene su lógica y su interés y demás, pero lo que nosotros queremos decirles en este espacio que nos toca en el curso es que lo que le ha tocado a la antropología es acompañar este tipo de producciones artísticas, donde lo artístico está imbrincado por lo cultural, por el consumo, por la reinvención y por la posibilidad de generar nuevos relatos. Esto que nosotros lo estemos viendo hoy acá implica un relato respecto de los desplazamientos forzados, ¿no? Y no deja de ser un consumo que puede verse en una galería de arte, ¿se entiende? Pero va de alguna manera generando nuevas dinámicas culturales y con ello nuevas dinámicas políticas. Entonces, el gestor cultural, cuando va a propiciar o el armado de una serie fotográfica en un lugar, tiene que tener en claro que muchas de estas dinámicas se van a dar, se van a propiciar. Entonces,
al menos tener en claro cuál es el hilo que me gustaría dar, me gustaría que se generara, independientemente de que se genere ese y otros más, ¿no? Va por ese lado. O sea que el rol del gestor cultural no es solamente el evento, sino el hilo conductor que va a generar relatos nuevos y que va a propiciar posicionamientos ideológicos, posicionamientos morales, posicionamientos económicos determinados y quién sabe qué otras cosas más. Es un disparador, ¿no? Es un catalizador, como quien dice. Al menos eso es lo que proponemos nosotros desde acá. Bueno, volviendo, esperen, que voy a tratar de volver a donde estaba. Acá, dejo de compartir acá y vuelvo a donde estaba, que era la pestaña de la ventana. No, ahora no lo encuentro. Bueno, corto acá y hacemos otro videito. Así no se hace tan largo. Y es fácil subir. Ahora nos vemos.